Maestros, les sigo compartiendo información sobre la propuesta o las propuestas para la adquisición de la lengua escrita y de las matemáticas. En el video anterior les compartí los diferentes o los distintos tipos de conocimiento. Hoy les voy a compartir los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje y esos factores no han cambiado, esos factores siguen vigentes. La idea es que revisemos estos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje y busquemos la manera de relacionarlos, sobre todo en inicial, preescolar y los primeros grados de primaria, pues con las diferentes disciplinas de los cuatro campos formativos del Plan de Estudio 2022. Me voy directo pues a los documentos. En la propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita son varios documentos. Yo tengo este que es de los más antiguos. Viene en esta propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, viene en el índice, viene hablando de los cuatro factores. Este documento es de 1982. Viene hablando de los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Aquí está en el capítulo 1, factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. En la página 31 vienen. Pero también vienen en el documento del sistema decimal de numeración, que es estrategias pedagógicas para niños de primaria con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, viene en la página 20. Y bueno, son son los mismos, los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, son los mismos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje de la lengua escrita. Pero como estas son imágenes, miren, son imágenes, pues no puede uno aquí seleccionar ni nada. Me voy a ir a este documento, a la página 26 de este documento, que este documento es la misma propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, pero este documento es una reimpresión del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos del 2014 y está tomada esta propuesta, pues es la misma que esta, nada más que allá pues la reimprimieron y le dieron otra forma, pero es lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué dije que nos íbamos a ir a la página 26, creo. Vamos a ver. Aquí están los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, que les repito, no han cambiado, son los mismos factores pues, que hemos estado revisando. Dice, a continuación se describen los cuatro factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Cabe aclarar que si ellos se detallan aquí separadamente, pues es solo con fines de una exposición más clara. Sin embargo, ninguno de estos factores actúa en forma aislada. Todos están interrelacionados y todos están interrelacionados y funcionan en interacción constante. Los alumnos no se dan cuenta que los están trabajando y en su día a día, en su trabajar, en su vivir día a día, de alguna manera los están viviendo. Entonces, el primero que nos habla es el de maduración. En el caso del libro del sistema decimal de numeración, aquí empiezan con el proceso de equilibrio o de equilibración y luego le siguen con la maduración y luego le siguen con la experiencia y luego sigue la transmisión social. Aquí están al revés, pero aquí están en el orden como vienen en la propuesta original para el aprendizaje de la lengua escrita. Entonces nos vemos con la maduración. Entonces uno dice aquí que con mucha frecuencia se cree que el desarrollo cognitivo es un reflejo o depende casi exclusivamente de la maduración del sistema nervioso. Si bien es indudable la importancia de la maduración en el desarrollo del niño,
ella no es un factor exclusivo en el desarrollo, la maduración. Por ejemplo, es evidente que un niño de 3 meses es incapaz de comunicarse por medio de palabras por más esfuerzos que se hiciera para ello. Pero también es cierto que si a un niño se le mantuviera aislado hasta la edad de 3 años, aun cuando su sistema nervioso hubiera madurado lo suficiente, tampoco podría hacerlo porque no ha escuchado hablar a nadie. Necesita ese contacto. Dice, para asimilar y estructurar la información proporcionada por el ambiente, el sujeto necesita de algunas condiciones fisiológicas que se denominan factores de maduración y ellos hacen posible la intervención de los otros factores que contribuyen al proceso de aprendizaje. A medida que crece y madura, el niño en interacción constante con el ambiente adquiere cada vez mayor capacidad para asimilar nuevos estímulos y ampliar su campo cognitivo. Explora y experimenta hasta encontrar respuestas satisfactorias. Explora y experimenta hasta encontrar respuestas satisfactorias. En esta parte, maestros, quiero decirles que de alguna manera los niños pues utilizan aquellos pasos del método científico en esa exploración y en esa experimentación y en ese encontrar por la respuesta a sus hipótesis, bueno, en esa parte ellos de alguna manera están empleando el método científico pues a su nivel. Dice, en otras palabras, va aprendiendo. Cada nueva respuesta encontrada recupera el equilibrio intelectual, o sea, deja al niño satisfecho por lo menos en ese momento. Así pues, la maduración del sistema nervioso tiene una importancia innegable al proceso de desarrollo. Sin embargo, dicha importancia se ha exagerado porque si bien es cierto que algunas condiciones fisiológicas son necesarias para que el sujeto sea capaz de efectuar una determinada acción, por ejemplo, caminar o adquirir un conocimiento, estas no son por sí mismas suficientes para lograrlo. La maduración del sistema nervioso a medida que avanza abre nuevas y más amplias posibilidades de efectuar acciones, de adquirir conocimientos, pero que solo podrán actualizarse y consolidarse esos conocimientos en la medida que intervengan la experiencia y la interacción social. Y eso, pues, es muy importante. Por eso no dice que no sean aislados, que hay una interacción entre esos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Después de la maduración viene la experiencia, y aquí en la experiencia nos dice que ese factor se refiere a la experiencia que el niño adquiere al interactuar con el ambiente, al explorar y manipular objetos y aplicar sobre ellos distintas acciones. Adquiere dos tipos de conocimientos, el del mundo físico y el conocimiento lógico matemático. Ya nos metimos a los tipos de conocimiento, que es el video que anteriormente les compartí. En el primer caso, cuando el niño tira una botella y esta se rompe, cuando juega a ver qué objetos flotan y cuáles se hunden, o levanta objetos de distinto peso, descubre distintas características de los objetos y cómo se comportan ante las acciones que él les aplica. En este caso, el objeto mismo le da la información, es decir, al aplicar determinada acción a un objeto, este se rompe, flota, rueda, se disuelve. Al establecer relaciones entre los hechos que observa, el niño va descubriendo lo rompible, lo balanceable, lo pesado, lo liviano. En el caso del conocimiento lógico-matemático, el niño construye relaciones lógicas entre los objetos que incluyen comparaciones como más pequeño que, o más largo que, o más grande que, etcétera. Este tipo de relaciones no están dadas por los objetos en sí mismos, son producto de la actividad intelectual del niño que los compara. Estas relaciones lógicas no forman parte de las características de los objetos, solo existen si hay un sujeto que las construye. Así, una pelota es solo un objeto físico, pero los conceptos, una pelota grande o más pequeña que, solo existen en una relación que construye la mente del sujeto en relación a los objetos. Después de la maduración y la experiencia viene la transmisión social. Y la transmisión social como factor que interviene en el proceso de aprendizaje, pues que nos dice que el niño en su vida cotidiana
en su vida diaria, recibe constantemente información proveniente de los padres, de otros niños, de los diversos medios de comunicación, de sus maestros, de revistas, de periódicos, de películas, de canciones. Dice, cuando dicha información en cualquier área de conocimiento se opone a la hipótesis del niño, puede producir en él distintos efectos. Por ejemplo, dice, el desarrollo evolutivo del niño es tal que los datos recibidos resultan muy lejanos a su hipótesis, más aún si ésta es demasiado fuerte en él. En este caso, la información no puede ser asimilada en este momento. Por ejemplo, a un niño de 4 años no le conviene la explicación de que la Tierra gira alrededor del Sol, porque para él es demasiado evidente que es el Sol el que cambia de lugar. Esa parte, esa expresión o esa afirmación la vivieron los hijos de Jean Piaget en los estudios de Jean Piaget cuando va hablando pues del aprendizaje también. Pero no habla del Sol, habla de la Luna. Bueno, dice, si la información proporcionada es opuesta a su hipótesis, pero se intenta obligarlo a que la acepte porque esa es la verdad, y si le critica o censura su error, el niño se confunde. Su nivel de conceptualización lo ha llevado a pensar de un modo diferente al dato que se le proporciona. La confusión sobreviene porque se ve en el dilema de tener que adoptar una hipótesis que para él no es válida y que no se puede aceptar porque la hipótesis que le parece lógica es la que él ha construido. O sea, a mí no me digan que la Tierra gira alrededor del Sol, si yo estoy viendo que el Sol es el que se está moviendo. Por lo tanto, no podrá abandonar su idea ni sentirá la necesidad de construir otra hipótesis mientras la actual le resulte satisfactoria. Por ejemplo, si él considera que un texto para poder ser leído debe tener por lo menos 4 grafías y no llevar letras repetidas, bueno, le resultará absolutamente incomprensible la escritura de palabras como ojo, oso, ala o asa. Estas palabras se recomienda no usarlas en los procesos de adquisición de la lengua escrita o como ejemplo. Dice, además, sentirá injusto que se le critique o castigue por no entender lo que para él resulta un imposible. Otra cosa, cuando una hipótesis del niño es desafiada por una información, puede ocasionarle un conflicto, o sea, que es sumamente valioso en el proceso de aprendizaje. Los conflictos son sumamente valiosos en los procesos de aprendizaje. Este tipo de conflicto se establece siempre que el sujeto sea capaz de considerar la información recibida, gracias a que su propio nivel de conceptualización le permite tomarla en cuenta. En este caso, se pone en marcha el proceso de equilibración. En este caso, se pone en marcha el proceso de equilibración y el proceso de equilibración ya es el cuarto factor que viene en el proceso de aprendizaje. Es decir, su equilibrio intelectual se perturba y el niño se ve impulsado a resolver dicho conflicto. Este proceso le llevará a reflexionar sobre su hipótesis, tal vez a modificarla, a poner a prueba el nuevo dato y eventualmente a comprobar su validez. A veces el niño en su intento de solucionar un conflicto cognitivo llega a conclusiones contradictorias si le permitimos e incluso le ayudamos a enfrentarse a sus propias contradicciones, le daremos oportunidad de descubrir por sí mismo su error, es decir, le facilitaremos que aprenda a partir de sus propios errores. Le facilitaremos que aprenda a partir de sus propios errores. Bueno, todo eso cuando hay algún conflicto cognitivo. Cabe aclarar que un conflicto cognitivo puede ser ocasionado no solo por una información proveniente de otra persona, puede establecer también cuando los objetos animados o inanimados se comportan de una manera distinta a la prevista por el niño. Por ejemplo, él piensa que el agua contenida en un recipiente va a caber en otro de la misma altura, pero más angosto. Realiza la acción y se sorprende ante el derramamiento de líquido. Otro ejemplo podría ser el de un niño que, estando convencido de que la luna sale de noche, pues experimenta un conflicto al verla de día. Y bueno, ya el proceso de equilibración como cuarto factor que interviene en el proceso de aprendizaje, dice, ya hemos mencionado las características generales de este proceso.
que es un cierto sentido, que es en cierto sentido el más importante porque es el que continuamente coordina los otros factores que intervienen en el aprendizaje. O sea, este factor, el proceso de equilibrio, coordina a la maduración, a la experiencia y a la transmisión social. Recordemos que el lograr estados progresivos de equilibrio recordemos que al lograr estados progresivos de equilibrio, las estructuras cognitivas se toman cada vez más amplias, sólidas y flexibles, que además dichos estados de equilibrio no son permanentes, pues la constante estimulación del ambiente plantea al sujeto cada vez nuevos conflictos a los que ha de encontrar solución. Bueno, y aquí viene ya resumiendo todo lo anterior, yo les voy a sugerir pues que busquen este documento, por ahí debe de estar en la red, busquen este documento que por ahí debe estar en la red, propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, lo pueden encontrar así en Google, propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, o bien lo pueden encontrar así, propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, es un documento de Margarita Gómez Palacio y otros compañeros como Margarita Cárdenas, Eliseo Guajardo, Ana María Kaufman, Marta Laura Maldonado, Nidia Richero, Irma Velázquez. Y bueno, en las modificaciones aparecen Dora Contreras, Laura González, Sara Moreno y Rosalandia, Rosaria Rosaslanda. No lo había escuchado yo no lo había escuchado yo ese nombre y ese apellido. Maestros, ese es el video 849. Es interesante el tema porque muchos de esos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, pues aquí está hablando a nivel infantil, a nivel de inicial, preescolar y los primeros grados de primaria, pero esos procesos de aprendizaje, pues son permanentes a lo largo de toda la vida, son permanentes a lo largo de toda la vida. ¿Cómo aplicaríamos nosotros esos procesos de aprendizaje, perdón, esos factores que intervienen en los procesos de aprendizaje, cómo los trabajaríamos con los alumnos de grados superiores o cómo los trabajaríamos nosotros mismos como docentes con nosotros mismos? ¿Cómo aprendemos nosotros? ¿Cómo aprendemos nosotros? Entonces, maestros, pues este es el video, son 17 minutos, este es el video 849, así se llama, así se va a llamar, factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Este es el video 849 y nos vemos en el siguiente video.